Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast Códigos de Luz. Soy Ginette Rivas. Hoy te doy la bienvenida a este mensaje que quiero compartir contigo, recordándote siempre que no existen verdades absolutas. Aplica el discernimiento con claridad y conciencia. Toma lo que consideres de utilidad para tu experiencia y tu autoconocimiento. Así que con esto comenzamos. Hoy te quiero compartir un capítulo muy especial en el que te hablaré sobre el camino del despertar de la conciencia y cómo éste se distorsiona a medida que dejamos caer los velos de percepción. Sí, porque el despertar de conciencia o espiritual es por capas, así como todo el aprendizaje humano que requiere un proceso, un tiempo y no resultados inmediatos. Entonces el despertar no es un destino, sino un proceso. Un viaje que está lleno de descubrimientos, pero también de desafíos. A medida que nos deshacemos de las ilusiones que nos han condicionado, entonces nos encontramos con verdades que pueden ser incómodas. Y aquí surge la pregunta, ¿estamos preparados para ver la realidad como es? Si aún no me conoces, soy psicóloga transpersonal, quiere decir que me dedico a explorar los aspectos más espirituales del ser, abordando al ser humano en su totalidad, con procesos terapéuticos con hipnosis regresiva y para personas altamente sensibles. Si eres de aquellos que le interesa el autoconocimiento y quieres explorar mucho más a profundidad tu ser, aquí me puedes contactar en la descripción, te dejo mis datos por si quieres iniciar procesos terapéuticos conmigo. Así que comenzamos. No todos estamos preparados para ver la realidad tal cual como es, así que esto no es que es un camino obligatorio para todas las personas, solo para quien lo elige, y quien está en este proceso sabe lo que resulta desafiante y retador, pero que al mismo tiempo es muy liberador. Así que hoy vamos a profundizar en este camino, en lo que son sus fases y en los engaños del ego, y también te hablaré de algunas herramientas para transitarlo con mayor claridad. Hablando de la fase del despertar de la conciencia, te voy a comentar que esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso que requiere paciencia, transitarlo con amor, y muchas veces pues nos podemos sentir perdidos dentro de él, pero que nos va a ayudar siempre a tener mayor claridad. A final de cuentas tendremos experiencias enriquecedoras. Así que empecemos con la insatisfacción o crisis existencial. Por allí puede empezar la primera fase. Esto puede ser por un momento en el que sientes que algo no encaja en tu realidad, o que puede ser generado por alguna pérdida, un cambio drástico o simplemente un vacío interno. Esto nos puede llevar a un segundo punto, que vendría siendo el cuestionamiento. Es donde empiezas a dudar de las creencias que te han condicionado y te preguntas si lo que te enseñaron es verdad o si hay algo más allá. Hablemos de esta tercera fase, que viene siendo la expansión de percepción, que es donde se caen los primeros velos y comienzas a ver la realidad desde una perspectiva diferente. Te das cuenta de que has estado encerrado en una cajita mental y en la que dices, oye, es que abrir la puerta es totalmente válido. ¿Y qué es lo que voy a encontrar del otro lado? Entonces aquí te vuelves más consciente de tus pensamientos, emociones y de la energía que te rodea. Esto es parte fundamental de este camino, de este proceso. Llega un momento en el que también tenemos el choque con la sombra, porque en este punto te enfrentas con tus miedos, heridas y autoengaños, y eso es muy doloroso. Entonces aquí donde hay muchas personas se sienten perdidas o atrapadas en la llamada noche oscura del alma. La habrán oído nombrar, ¿cierto? Y como toda tormenta, luego viene la calma. Así que después vendrá la integración, que es aprender a vivir con mayor autenticidad, aceptando la dualidad de la vida sin resistencias. No necesitas de despertar más, sino vivir en coherencia con tu nueva comprensión. Ahora, claro, te digo que no necesitas, entre comillas, despertar más, pero siempre vendrán nuevas capas, nuevos velos en los que debemos seguir haciendo esa labor, pero luego se convierte mucho más comprensible. Tendemos a hacerlo con mayor conciencia, entonces esto cambia nuestra percepción de cómo asumimos nuestros procesos internos, y lo hacemos desde ese punto, desde la conciencia, la coherencia y la autenticidad. Te hablaré sobre los velos de percepción para conocerlos y así saber cómo estos se caen durante el proceso del despertar de conciencia. Nosotros podemos entrenarnos para ver más allá de estos velos, pero la realidad absoluta puede ser en ocasiones inabarcable. Sí, para la mente humana, claro está. Detrás de estos velos hay una verdad más pura,
siempre será libre de juicios y de condicionamientos, pero también una inmensidad que puede resultar abrumadora. Yo te voy a hablar sobre cuáles son los velos para reconocerlos y que estos no son más que unos filtros mentales, emocionales y culturales que normalmente distorsionan nuestra manera de ver la realidad. Estos funcionan como capas que ocultan la esencia de lo que realmente es, condicionando nuestra experiencia y comprensión del mundo. Bien, estos velos pueden ser los velos culturales y sociales, que vienen siendo como las creencias impuestas por la sociedad que determinan cómo nosotros vamos a interpretar la realidad. Si es los niños de azul, las niñas de rosa, si es de izquierda, si es de derecha. Por ahí podemos empezar a ver cuáles son los velos que se nos imponen desde la polaridad y que, bueno, estos también nos suelen limitar. Están los velos emocionales, que vendrían siendo los traumas o heridas del pasado, que van a afectar nuestra percepción de nuestro presente, porque si nosotros percibimos en la infancia la niñez como sentirnos insuficientes, de esta manera también lo veremos en la adultez, solo que, claro, ya siendo adultos es que nos hacemos responsables para tratarlos y sanarlos, ¿ok? Están también los velos cognitivos, que son patrones de pensamiento, comúnmente son limitantes, que nublan nuestra objetividad. Entonces allí es donde lo podemos ver como el juicio, la crítica, la envidia y todo esto que estamos viendo siempre fuera con una percepción distorsionada de lo que realmente somos. Y los velos espirituales, que son conceptos que también nos impiden conectar con nuestra esencia. Esto viene siendo como el miedo al vacío o al mismo despertar. Entonces, nosotros podemos disolverlos en este mismo proceso del despertar de conciencia, que ahora en un momento les hablo sobre las recomendaciones que van a ir enfocadas sobre este tratamiento de los velos de percepción que nos están distorsionando la realidad y cómo despertar la conciencia. Saber o reconocer que el proceso de despertar no es para nada lineal y que a menudo el ego juega con nuestra percepción, creando nuevas trampas. Es alguno de los errores más comunes en este viaje. Yo te he hablado ya en otros podcasts, pero aquí los tengo como más resumiditos. Es la espiritualidad escapista o el escapismo espiritual, que se representan muchas personas que usan la espiritualidad como un escape para no enfrentar su realidad. Se refugian en conceptos elevados sin integrar el aprendizaje en su vida diaria. Entonces, fíjense cómo esto puede distorsionar el camino y a medida que dejamos caer los velos vamos notando una capa sobre otra. También está la soberbia espiritual. Creer que por haber despertado un poco ya se posee la verdad absoluta, entonces somos los gurús, somos los creídos, entonces me las sé todas y cuando estamos desde ese punto, eso es ego definitivamente. Entonces, esto crea un nuevo velo de percepción. Fíjense cómo es lo contradictorio. Aquí se crea un nuevo velo, la soberbia espiritual, que es donde se juzga a los demás desde un falso sentido de superioridad, en donde yo estoy despierta, tú estás dormido. Y no se respeta el proceso del otro, sino que se juzga y se cree que uno está en una posición de allí, de superioridad. Entonces, es importante tenerlo claro. También tenemos la negación de la dualidad. El mundo es luz y sombra al mismo tiempo, o sea, es parte de la naturaleza de la creación. Y creer que solo debemos enfocarnos en lo positivo, en una distorsión que impide la verdadera integración de la conciencia, pues tampoco es irnos de un polo al otro, sino crear ese contraste del que yo les hablo, que también lo conocemos como navegar en la realidad desde la neutralidad o la objetividad. Ser ecuánime a la hora de percibir la realidad desde ese punto en el que sé que puedo solucionar, sé que el control está dentro de mí y sé que yo lo puedo organizar, ¿ok? Sin entrar en ese conflicto de negar la dualidad. Y también tenemos otro punto que es la búsqueda infinita. Algunas personas se quedan atrapadas en esa búsqueda de un conocimiento sin aplicar lo aprendido, porque me sé todos los cursos, me sé todos los talleres, me sé todos los gurús, me sé todos los referentes y voy a todas las prácticas, pero cuando vengo a ver no pongo nada en mi propia realidad, no lo llevo a la práctica en mi propia realidad. Entonces, para evitar caer en estas trampas es importante recordar que el despertar es un proceso interno, no una meta externa. No es un lugar donde se tiene que llegar, sino que es un proceso que se transita desde el presente y donde esa aceptación de que la vida que tenemos y que estamos viviendo es lo que es y queremos transformarla, pues va a ir con base a
todos los pasos que estamos dando en el presente y transformar nuestro futuro. Entonces allí eso es fundamental reconocerlo, que no se trata de ser más despierto que otros, sino de ser más consciente de uno mismo. Te dejaré por acá unas herramientas para un despertar auténtico que quizá ya las conoces, pero no están de más recordarlas. Para navegar en este camino con mayor claridad es preciso conocerlas, y entre esas está la autoobservación constante. Pregúntate si lo que crees es producto de tu experiencia o de un condicionamiento ajeno. El trabajo de la sombra, que no puede faltar para nada. Atrévete a mirar tus heridas y patrones inconscientes. La verdadera transformación ocurre cuando integras todas tus partes, o sea, cuando reconoces todas las partes de las cuales tú eres. Presencia y meditación. Esto de procurar mantenerse en el aquí y en el ahora, sin aferrarse a ideas del pasado o expectativas del futuro, fundamental para un presente mucho más consciente y pleno. Humildad y apertura. El despertar no es un concurso. Todos estamos en diferentes etapas del camino y siempre hay algo nuevo por aprender. Desde ese punto podemos ser siempre aprendices y maestros en otras ocasiones. Y la que no puede faltar, la acción consciente. No basta con solo saber, es necesario aplicar lo aprendido en tu día a día. Así que yo sé y aquel y que yo sé que esto, bueno, vamos a ver desde qué punto lo están mirando, porque cuando la persona reconoce su propio despertar, sabe que está en una posición en la que aún no sabe nada y ahora es cuando hay que aprender. Así que el camino de despertar no se trata de ver la verdad absoluta, sino de descubrir tu propia verdad. Cada velo que cae te acerca más a tu esencia, pero también te desafía a soltar todo aquello que creías seguro. Así que el despertar es una danza entre lo conocido y lo desconocido, entre la mente y el corazón. Y en este baile lo más importante no es llegar a ningún destino, sino aprender a moverte con conciencia y a reconocer tu autenticidad. Espero este episodio haya resonado contigo, compártelo con quien pueda necesitarlo y en qué parte del camino del despertar te encuentras. Me encantaría leerte en los comentarios, así que espero vernos en un próximo capítulo y que esto haya sido de aporte para ti. Recuerda suscribirte a mi canal, darle me gusta y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.